No hay ninguna observación. Algo que en su momento usted diga, la verdad que me perdí. Ya no supe qué hacer después de lo que se dijo. ¿O qué más, Luis? Profe, creo que escribe en el chat. Sí, de hecho lo están leyendo ya. Sí, creo que todos lo leen, ¿verdad? Lo que Luis nos está compartiendo. Porque aquí nos hizo una observación. Básicamente es un subconjunto. Bien, creo que esa parte quiero pensar que la mayoría ya lo tiene muy claro. Pero ¿qué más podríamos decir con todo lo que se comentó el día de ayer, Luis? Bueno, no tiene ninguna duda. Esperemos que así siga a lo largo de esta parte conceptual y vamos a darle la palabra a Moisés que pidió segunda. Adelante, Moisés. ¿Quiere compartir o quiere opinar al respecto? ¿Tampoco tiene micrófono, Moisés? Bien. Profe, no sé si lo vea, pero está escribiendo en el chat. Sí, Laisa. De hecho, espero que a todos les llegue la información que nos comparte Moisés. Si se dan cuenta, hay coincidencia con lo que en su momento nos compartió Luis, ¿no? La misma estructura. ¿Qué les parece, jóvenes, si les comparto el siguiente material? Creo que a partir de lo que tenemos aquí es como surgen esas dudas. Vamos a analizar lo que es el problema 212. Va asociado a subespacios. Y vean que aquí tenemos un conjunto Q, lo que es el cuadrante positivo en R2. Y bueno, pues aquí nos dice que con la suma, aquí nos está definiendo la suma y la multiplicación escalar. Chequemos si, por ejemplo, esto es también un espacio vectorial o si lo quieren ver, también es un subespacio. ¿Qué podrían decir al respecto, jóvenes, con este problema que está aquí, que les estoy presentando? ¿Qué pero le podríamos poner al problema 2.12? Bueno, como no hay ningún pero, ¿qué les parece si les doy 10 minutos y tratan de hacer el 2.12? De hecho, al final van a tener que compartir, ya sea en imagen a través de su celular, lo que ustedes hayan escrito, jóvenes. 10 minutos, son las 4:18, 4:28. ¿Qué pasó? Bueno, creo más o menos entiendo lo que dice el texto, pero podría, por así decirlo, dar una traducción. A lo mejor me estoy equivocando en una. ¿Qué es lo que entendió usted, Jonathan, en el texto? Ok, según el problema dice que demostrar, bueno, sí, ¿no? Demostrar que en el cuadrante positivo de Q, o sea, a lo mejor se refiere a una gráfica, sí, ¿no? A un plano cuadrado, bueno, de R2, forma un espacio vectorial si le definimos la suma de x1, y1 más x2, y2. Pero ahí ya no entiendo la igualdad que hace ahí.
De hecho, vea que con lo que en su momento nos apuntaron sus compañeros, y eso es muy importante, ellos resumen la parte conceptual, claro, al menos una fracción. Dice, en un subespacio, en esencia es un subconjunto del espacio vectorial. ¿Vale? Aquí de entrada hay que identificar quién es nuestro espacio vectorial. Vean, ya lo estoy señalando. Este es nuestro espacio vectorial. Nos definen al Q. Aquí Q, así como nosotros lo estamos considerando, cumple con lo que en su momento nos dijeron sus compañeros. Q es un subconjunto de R2. De hecho, aquí menciona que es el cuadrante positivo. Esa es una información adicional. Si yo lo ubico geométricamente, recuerden que todo el plano es R2. El cuadrante positivo es este nada más. Todo esto es el cuadrante positivo. Aquí es donde yo hice la pregunta. ¿Qué pero podrían poner aquí, jóvenes? Pero con lo que hemos trabajado antes o lo que en su momento ustedes manipularon, con lo que aparece como información en este ejercicio. De ahí yo espero que ustedes vean algo, vean, no sé, algo que digan, no me late, la verdad. A ver, Yacine, adelante. Que solamente se limite a ese cuadrante y ya... Bueno, vamos a ver esa parte, Yacine. Está limitado nada más a ese cuadrante. Bien. ¿Qué otra cosa notan ustedes aquí, jóvenes? ¿Por qué hago esa pregunta? Permítame tanto. Porque no quiero caer en lo de siempre. ¿A qué me refiero? Yo sé que en su momento, cuando uno comienza ya a trabajar algunos ejercicios, el maestro lo que hace es, si voy a sumar 1 más 1 y me da 2. Voy a sumar 1 más 2 y me da 3. Y entonces les voy a dejar yo como actividad, sume 1 más 3 y me dirán que es 4. Sin embargo, de repente yo les puedo decir, bro, ¿saben qué? No, voy a que me sumen raíz de 2 más raíz de 3. Entonces ahí cuando tronamos, ¿no? Porque dicen, eso no nos enseñó a hacerlo. Entonces aquí quiero que ustedes de entrada noten qué cosas está saliendo del contexto previo que hemos trabajado ya en clases anteriores. ¿De acuerdo? Antes de comenzar a realizar el ejercicio. Si yo no veo ninguna duda por parte de ustedes o una interacción por parte de ustedes jóvenes, entonces yo asumo que se está entendiendo y entonces ahí donde viene, por decirlo así, la actividad. 10 minutos, háganla por favor y a ver qué pasa. Oiga, entonces, ¿qué pasó, Yacine? ¿C es un escalar? El C sí, es un escalar. C es un escalar y de hecho, ¿qué podría decirme aquí, Yacine? ¿El espacio vectorial con el que estamos trabajando es real o complejo? Real, ¿no? ¿Real? Real, de entrada es real. Y aquí ya en el chat, Rubén ya hizo una buena observación. Las operaciones de suma y multiplicación escalar no son las usuales, ¿de acuerdo? Aquí, vean lo que está pasando. Aquí nosotros vamos a asumir ya que tenemos un espacio vectorial, ¿con quién? Con estas dos operaciones, con esta y con esta otra. Es decir, R2 es un espacio vectorial real donde la suma está definida de esta manera, jóvenes, y la multiplicación escalar de esta otra forma. Vean cómo ya nos salimos del contexto que en su momento analizamos al inicio del curso. Porque ahí, cuando definimos la suma, era componente a componente y la multiplicación escalar era afectar a cada componente del vector. Claro, por el escalar respectivamente. Pero aquí ya nos salimos. Entonces aquí, para no repetir todo ese proceso, supongamos que sí se tiene, que sí se cumple tener que un espacio vectorial. ¿Qué es lo que pasa en este ejercicio 2, 1, 2? De entrada, vean que implícitamente estaríamos pidiendo que Q sea un subespacio de ¿quién? De R2 con esas dos operaciones. ¿De acuerdo? Y de hecho, ¿qué tendríamos que hacer aquí al respecto, jóvenes? De entrada, vean lo que va a pasar.
si yo comienzo a jugar con este ejercicio, permítanme compartir la tableta para escribir rápido. Profe. ¿Qué pasó? Bueno, creo que tengo una idea de cómo hacer eso. O más o menos creo que ya le entendía lo que quiere decir el problema. Es de que si cambiamos las definiciones de suma y multiplicación, obtenemos una propiedad de cerradura en el cuadrante positivo, por así decirlo, ¿no? Y ya dijo algo justo eso importante, sería un espacio. Jonathan. ¿Por qué tenemos cerradura? Ya que usted se dio cuenta de esa situación. Jonathan, ¿por qué vamos a tener cerradura sin problema alguno? Primero, porque en la suma, creo que sí. Es que no sé cómo explicarlo. Pues creo que lo entiendo. Más bien en la multiplicación lo entiendo mejor. Porque, bueno, X a cualquier potencia, pues va a estar, no, es que no sé. Pero a ver, ya sí lo escuchamos. En la suma sería porque nos regresa el mismo número de componentes, ¿no? O sea, no tanto, ya sí. No sé cómo es, o sea. Vea lo que pasa. Aquí, esto que estoy señalando, es lo que me está caracterizando a mi conjunto, ¿sí? ¿Qué es lo que yo necesito garantizar para tener cerradura? Que las componentes X y Y sigan siendo positivas. ¿Qué es lo que sucede con X1, con Y1, X2 y Y2? De entrada, las damos en Q. ¿Sí? Las damos en Q. Si las damos en Q, automáticamente X1, X2, Y1 y Y2 son positivas. Y entonces, cuando yo multiplico X1 por X2, es un número positivo. Cuando multiplico Y1 por Y2, es un número positivo. Entonces tenemos cerradura, sin problema alguno. Entonces la cerradura no debe de causarnos terror. ¿Qué pasa con el escalar? Aquí alguien podría decirme, espérese tantito, yo podría tomar C negativo, ¿no? Y entonces podría dar, por ejemplo, a menos 2. Pero ¿qué sucede cuando tomo X a la menos 2 o Y a la menos 2? Pues es escribir lo mismo que X más bien 1 entre X al cuadrado. Y vean que eso sigue siendo positivo. Entonces también tengo ¿qué cosa? Garantizo que las componentes sigan siendo positivas, no importándome si el escalar es un número negativo o un número positivo. ¿De acuerdo? Ahí entonces, al menos con esto, y qué buena observación hizo Jonathan, al menos me doy cuenta que la cerradura se está cumpliendo. ¿Para quién? Para el conjunto Q. Eso es algo muy importante. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede después? Ya que tengo cerradura y ya que tengo esas dos operaciones definidas, ahora me tengo que abocar a verificar los 8 axiomas, porque eso es lo que me pide, ¿no? Que Q sea un espacio vectorial. ¿Hasta ahí se tiene alguna duda, jóvenes? No. Vean lo que pasa con todo esto. ¿Qué pasó? Bueno, nada más. Entonces podemos ya asumir directamente que podemos, ¿cómo decir? Como ocupar las 8 propiedades que teníamos para espacios vectoriales, pero para subespacios no tenemos que demostrar antes que todo subespacio es un espacio vectorial, o ya lo tomamos como válido. En este porque caso, en las bibliografías lo toman así, como que primero. No, pero vea lo que pasa. Aquí en este caso resulta que lo que usted quiere es eso precisamente. Aquí, por lo que dije hace un momento, y qué bueno que lo estamos aclarando, R2, vamos a suponer que ya es un espacio vectorial. ¿Con quién? Con estas dos operaciones. Lo que tendríamos que hacer nosotros ahora es ¿qué cosa? Ahora Q, con esta restricción, que Q cumpla con esos 8 axiomas. Eso sí no tenemos que descartarlo. Porque, como usted lo acaba de decir, en realidad cuando hablamos de subespacio, aunque ya en su momento dicen, en esencia, un subespacio es un subconjunto del espacio vectorial. Y
cuando nosotros leímos lo que escribe Moisés con la misma estructura algebraica. ¿Sí? ¿Se aclara esa parte? Sí. ¿Sí? Entonces, vean lo que sucede, jóvenes. Al menos con lo que nos están presentando, sabemos que tendríamos que checar las 8 propiedades. Llámese conmutatividad, llámese asociatividad, llámese la existencia del inverso aditivo, llámese la existencia de la identidad aditiva, que son las que están asociadas a la suma. Después hablaríamos de la distributividad con respecto a escalares, tanto por la izquierda, bueno, en este caso para escalares, y después distributividad con la suma de vectores. También hablaríamos de la existencia de la identidad multiplicativa, pero como estamos en R, pues ahí vean que no va a pasar nada, pero sí es checar que las 8 propiedades, ¿de acuerdo? Al menos en esta primera etapa, vean, tendríamos que checar las 8 propiedades. Y eso es muy importante porque en un examen siempre uno les hace la observación, lean por favor el enunciado. Si el enunciado dice, verifique que tal conjunto con suma y multiplicación definidas de tal forma es un subespacio, verificando las 8 propiedades, no hay de otra. Tendríamos que checar las 8 propiedades o los 8 axiomas. Pero, afortunadamente, jóvenes, recuerden que nosotros queremos quitarnos ya esa verificación, queremos quitar ya esa situación. Y de ahí lo que en su momento y lo que ayer estuve comentando sobre lo que conocemos como el mínimo subespacio o el subespacio generado, ¿sí? Vean que eso, e hice la aclaración, es cuando tenemos un conjunto que no sea que un subespacio. Aquí no hay de otra. Aquí tendríamos que verificar los 8 axiomas, pero entonces, vamos a ver. Antes de continuar, ¿alguien quiere comentar más? ¿Alguien quiere compartir información que haya encontrado, jóvenes? Por ejemplo, si comprobamos una propiedad que es igual a 0, no cumpliría ahí no se cumpliría ahí, ¿verdad? ¿Con una sola, Yacine? Recuerde que aquí tienen que checar los 8 axiomas. Uno solo, o 2 o 3, no. Tienen que ser todos, hasta este momento. De hecho, vean que aquí, en estos ejercicios, si comenzamos aquí a tratar de identificar quién está asociado a lo que es un subespacio, tenemos el problema número 1. Los demás creo que se salen de contexto porque no hemos visto nada que esté ahí asociado. Entonces, permítame compartir ahora esta situación, jóvenes. Profe, ¿Qué pasó? Escucho. yo no entendí bien, bueno, lo que yo investigué ayer, hubo una propiedad, no recuerdo bien cómo era, pero era sobre una intersección de como una colección de subespacios vectoriales de B, pero no supe cómo, o sea, a qué se refería, o sea, cómo, no entendí bien eso, la verdad. Y de ahí Bien. como que te da muchos ejemplos, pero me perdí muchísimo ahí. Bien. Vamos a retomar eso más adelante. Espero que con lo que presente ahorita, pues ya poco a poco la información se esté aclarando. Ese es un texto de muchos que ustedes van a encontrar sobre álgebra lineal. Vean que, por ejemplo, aquí en subespacio, aquí en la definición, va a dar una caracterización. Y si un subespacio de un espacio vectorial B es un subconjunto, muy bien, tal que tiene las 3 siguientes propiedades. El 0 es un elemento en el conjunto. Segundo, H es cerrado bajo la suma y H es cerrado bajo la multiplicación escalar. Vean que aquí, jóvenes, estamos hablando de la definición de subespacio
Y esta definición me está caracterizando a los subespacios a partir de 3 propiedades. Aquí lo que yo quiero que se entienda es que al final la información tal y como se presenta no va a diferir con lo que nosotros vamos a tener al final de la parte conceptual de subespacio. ¿Sí? Vean que aquí, en esta proposición, ya hablamos de una proposición. ¿Qué es lo que va a suceder? Tengo lo que es un conjunto S, el cual dice que es no vacío, y es un subconjunto del espacio vectorial B. Entonces, ese es un subespacio, sí, solo sí, dado cualesquiera vectores en S, la suma está en S. Y dado cualesquiera vector en S, a multiplicar por un escalar, bueno, ese nuevo vector está en S. Vean cómo aquí uno diría, a ver, espérese tantito. Aquí me lo está caracterizando a través de 3 propiedades y aquí me lo está dando como un resultado. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando, jóvenes? Al final, quiero que se queden con la caracterización de un subespacio. La proposición en su momento se va a demostrar o se tiene que demostrar para que nosotros ya hagamos uso de esa información y que esas 3 propiedades que en su momento se están metiendo para caracterizar un subespacio, de entrada ya nos quede muy claro. Hay 2 caminos para ver que un subconjunto sea un subespacio. El camino largo, que es checar las 8 propiedades que ya tengo para el espacio vectorial, y el camino corto, que es solamente checar 2 o 3 propiedades. ¿De acuerdo? De hecho, si yo comienzo o me voy hacia atrás, me va a dar la definición de subespacio. Y la definición de subespacio tiene que coincidir con lo que nosotros en su momento vimos. Un subespacio es un subconjunto del espacio vectorial que a su vez cumple con los 8 axiomas, que a su vez cumple con la estructura algebraica que yo tengo inicialmente. ¿Algún comentario ahí, jóvenes? Entonces, para demostrar que algo no es o es un, bueno, principalmente que no es un espacio vectorial o subespacio, basta con demostrar que alguna de esas propiedades no se cumple con solo una. Exacto, O con solo una. las todas de rutina. Con solo una, nada más con una. Porque si lo es, tiene que cumplir las 3 o las 2. ¿Sí? De hecho, vean que aquí tengo otro texto. Y vean que en su momento define un subespacio, ¿sí? De un espacio vectorial sobre un campo F, es un subconjunto que a su vez es un espacio vectorial, ¿sí? Sobre el campo F que me están dando. Vean cómo entonces aquí viene lo que ya en su momento comentamos, lo que ya en su momento habíamos dicho, y vean que en lugar de proposición, jóvenes, si me voy al teorema 133, está la caracterización. La caracterización de tener, ¿qué cosa? Un subespacio. De hecho, antes del teorema 133, viene lo que en su momento aparece como definición. Si cumple 3 propiedades, entonces le llamo subespacio. Hasta este punto, ¿se tiene alguna duda? Entonces, resumiendo, es que en el conjunto, bueno, el conjunto que queremos ver si es un espacio vectorial, debe conceder, tiene que contener al vector 0. Exacto. Tiene que Bien. tener cerradura en la suma y en la multiplicación de Multiplicación escalares. escalar, exacto. De hecho, permítanme aquí presentarles una cuestión gráfica, aquí, y vean qué es lo que pasa, jóvenes, con esta parte gráfica que tenemos del lado izquierdo, subespacios. Vean que el 0 está ahí presente. Aquí estaría yo, por decirlo así, pensando en R2, lo que estoy señalando. Abajo ya estoy en R3, y vean lo que sucede. Aquí tengo H como subespacio, y vean, tiene al 0. Tiene que cruzar al 0. Eso es lo que sucede geométricamente cuando nosotros trabajamos con un subespacio. Vean que aquí, en esta figura 8, si yo les digo que chequen que esa recta es un subespacio, ¿qué me dirían?
no lo es, porque el 0 no está presente. Pero si la recta pasa por el origen, entonces sí va a ser un subespacio. De hecho, lo interesante de todo esto, jóvenes, es cómo se comportan geométricamente los subespacios. Pero al menos tenemos ya información y qué bueno que ya se está asimilando la información. El 0 debe de estar ahí. Por eso en algunos casos, si el 0 no está en el conjunto, automáticamente lo descartamos y no va a ser un subespacio. Vean cómo a partir de estos textos que estoy utilizando, por eso les digo, así bibliografía que yo se les recomiende, desgraciadamente tenemos que complementar todo, jóvenes, pero también tenemos que tener la capacidad de discriminar y quedarnos con lo que en su momento va a complementar con los demás textos. Pero eso sucede ya cuando nosotros llevamos un curso de álgebra lineal. Si de entrada yo los bombardeo con bibliografía, van a decir, no, pues ya valió, porque entonces, ¿con qué me quedo? Pero vamos a quedarnos con lo siguiente. Permítame compartir la tableta para comenzar a hacer el análisis sobre subespacios. Entonces, en el del ejercicio no es un subespacio. Ahorita olvidémonos del ejercicio de Yacine. Ahorita ahora sí que resete y olvídese un poquito del ejercicio. Estamos ahorita con la parte conceptual. Profe, ya nada más, una cosa más. ¿Qué pasó, Víctor? Por último. Entonces, es una doble, un sí solo sí, una doble implicación. Si es un espacio vectorial, cumple esas tres. Si cumple esas tres, es un espacio vectorial, ¿no? Así es, Víctor, es una doble implicación. Eso es muy importante, que es una cuestión de equivalencia. Ah, ok, para tener cuidado en la demostración. Gracias. Sí. Permítanme tantito. Dejen que esta cosa se conecte. Vámonos con la diversión ahora. Bueno, entonces, por lo que hemos dicho, nosotros dimos la definición de subespacio, ¿no? Definición. De hecho, aquí recuerden que en su momento voy a tener lo que es V espacio vectorial sobre F y damos su conjunto de V. Entonces, U es subespacio de V. Si U es un espacio vectorial sobre F. Aquí entre paréntesis, con las mismas operaciones definidas en V. Y recuerden que hacemos esto. Notación. Vamos a escribirlo así. Cuando U sea un subespacio de V. Ven que aquí creo que es parte de lo que ya se ha aclarado. Y entonces, nosotros, y así como lo hemos dicho, vamos a tener nuestra siguiente proposición o teorema. Vamos a llamarle proposición. Nuevamente, ¿qué vamos a decir? Voy a tener lo que es B más menos F espacio vectorial. Entonces, U es un subespacio de B. Sí, solo sí. U satisface lo siguiente. Voy a escribir A por U1 más W1
están en U, para todo A que está en F, y para todo U1, W1 que están en U. Esto, jóvenes, que acabo de escribir, en realidad es todavía más, resume lo que ya en su momento nos están presentando como tres propiedades. ¿Por qué? Porque vean que hablamos de cerradura con respecto a la suma. Véanlo así. Aquí está. Cerradura con respecto a la multiplicación por escalar. Aquí está. El 0 está ahí. Como el U1 y el W1 son cualesquiera elementos en U, vean lo que pasa. Resulta, aquí lo pongo como una observación, que yo podría tomar U1 igual a W1 y ya igual a ¿quién? A menos 1. Nada me lo impide, ¿no? Estoy trabajando en el campo de escalares y yo sé que esta cosa va a estar ahí. Claro, para que no sea tan abstracto, yo podría pensar, para que digan, no, pues, es bueno también delimitar un poco lo del campo. Y entonces, si hago eso, aquí voy a poner R, y entonces a partir de eso, jóvenes, ¿qué voy a tener? Ah, bueno, A por U1 más W1 es igual a tener menos 1 por, en este caso, voy a tener lo que es U1 más U1, y esto me da ¿cuánto? 0. Vean cómo esa condición que se está dando, en realidad, encierra a la condición de que el 0 va a estar ahí siempre. ¿De acuerdo? Entonces el 0 está ahí. Entonces esas tres propiedades en realidad se reducen a tomar una combinación lineal arbitraria, donde esta combinación lineal es lo que tengo aquí presente. Pero ¿qué es lo interesante de todo esto, jóvenes? De entrada, piénselo de esta manera. Y de hecho fue la pregunta que hice ayer. ¿Qué es lo que yo voy a tener ya casi de manera inmediata? El sí, solo sí, hablamos de condiciones necesarias, que es para acá, y hablamos de condiciones suficientes, que es de este lado. ¿Qué es lo que sucede si yo supongo esto de aquí? Si yo voy en esta dirección, de entrada, lo que yo estoy diciendo es que U ya es un subespacio de ¿quién? Del V. Si es un subespacio, por lo que ya se ha dicho aquí, bueno, pues resulta que si yo doy cualesquiera elementos arbitrarios aquí en el U, bueno, pues resulta que es cerrado bajo la suma, ¿no? Y entonces tengo ¿qué cosa? Cerradura. Eso por tener ya un espacio vectorial. Pero también sabemos que A por U pertenece a U para todo A que está ¿dónde? En R, y U que pertenece al conjunto. Si este elemento está aquí, jóvenes, bueno, entonces tomo al elemento, lo sumo con cualquiera otro, y resulta que por la cerradura de arriba, ¿qué voy a tener? Esto, cerradura con respecto a toda combinación lineal. La estructura de espacio vectorial me garantiza de manera inmediata esta condición. Es decir, si tengo un subespacio, bueno, entonces toda combinación lineal de cualesquiera elementos, en este caso cualesquiera dos elementos, sigue siendo un elemento del espacio vectorial. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta, jóvenes? ¿Eso siempre se cumple para cualquier subconjunto arbitrario? Siempre y cuando sea un subespacio. Mm, Sí, porque recuerde que ahorita estamos en esa situación. Déjeme regreso. Aquí estoy suponiendo que el U es un subespacio de V. Y entonces lo que estoy verificando es que toda combinación lineal es un elemento de ¿quién? De mi subespacio. ¿De acuerdo? Piénselo entonces así. Toda combinación lineal de elementos del espacio vectorial sigue siendo un elemento de ¿quién? Del espacio vectorial. Así lo tendríamos que manejar. ok, sí, ya entendí, creo.
¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno, no hay dudas. Ahora vámonos en el otro sentido. Pero vean que aquí en el otro sentido, de entrada, piénsenlo de esta manera. Nosotros, antes de meternos con la conmutatividad y asociatividad, de hecho, así como el día de ayer estuvimos analizando con Rubén lo de la asociatividad y de la conmutatividad, resulta que aquí más que nada es jugar un poquito con esas famosas leyes de cancelación o sumar o restar en ambos lados de una expresión para llegar finalmente a eso. ¿A qué voy con esto, jóvenes? Vean, el 0 ya está. Es una de las condiciones, ¿no? ¿Cómo lo garantizamos? Bueno, pues lo vamos a garantizar tomando en cuenta este análisis. Si toda combinación lineal, no importando qué escalar yo considere, está en el conjunto, porque ahorita U es un conjunto. Entonces, al tomar así mi situación, resulta que el 0 va a estar ahí, sin problema alguno. ¿No? ¿Qué es lo que sucede? Y piénselo de la siguiente manera. Si yo ahora, por ejemplo, estoy trabajando con el inverso. El inverso, ¿qué dirían ustedes? Ah, bueno, dado un vector en el conjunto, yo necesito garantizar que exista otro vector en el conjunto tal que U más W me dé 0. Pero, ¿qué pasa aquí, jóvenes? De entrada aquí viene algo interesante. Resulta que aquí, vean lo que va a pasar. Yo podría decirles, voy a tomar a W, bueno, en este caso, el U, y lo voy a definir como -1 por W. ¿Qué es lo que pasa con esto? De hecho, lo que nosotros sabemos, que este elemento ya es un elemento de todo el espacio vectorial. Como es un elemento de todo el espacio vectorial, resulta que por las propiedades que tenemos en el espacio vectorial, esto se puede ver como ¿quién? Como -W, ¿no? Y entonces, cuando yo tomo W más U, comienzo a sustituir y voy a tener W más y voy a poner -1 por W. ¿Sale? Y entonces, aquí es donde en su momento vamos a trabajar un poco. ¿Qué diríamos al respecto? Pero esto es W más menos W. Y resulta que esto, ¿quién va a ser? Va a ser 0. Entonces, con esta cosa, nosotros ya tenemos la existencia del inverso aditivo a partir de esa combinación lineal que está ahí presente. Y así podríamos irnos, ¿de acuerdo? Así podríamos irnos y de hecho, vean lo que va a pasar. Dejen, quito ahorita la pantalla. Y vámonos aquí con nuestros textos que tenemos aquí presentes. De hecho, déjenlo encuentro. Vean, aquí es parte de lo que en su momento tendríamos ya esa doble implicación, con lo que estamos comentando sobre lo que es lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Todo lo que les estoy mencionando. Sí, son 8 axiomas que tendríamos que verificar sin problema alguno. Entonces, lo que voy a hacer con ustedes es compartirles lo que está aquí presente, que ustedes lo lean y que a partir de la lectura que hagan, ahí nuevamente van a surgir las dudas, ¿de acuerdo? Esto yo se los voy a compartir para que lo tengan ya dentro de la plataforma. Aquí más que nada, véanlo de esta manera, jóvenes.
Esto lo voy a hacer para agilizar la clase, porque si me pongo yo a verificar los 8 axiomas, créanme que algunos se van a perder a la mitad, quizás unos ya se perdieron, quizás no se han perdido, qué bueno, pero es importante aquí más que nada, ahora cómo manipulamos a la información, cómo utilizamos ya ese hecho. Piénsenlo así. Con esto, lo que nosotros tenemos ya es una forma práctica de caracterizar a un subespacio. ¿Qué es lo que va a suceder si me voy con el ejercicio que hace un momento o que con el que iniciamos? Dejen, lo ubico a ese ejercicio. Aquí está. Vamos a trabajar un poquito con, ahora ya con el uso de la definición. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. ¿No? Permítame nada más, voy a checar, a copiar lo que es el problema. Bien, dejen ahora, comparto lo que es otra vez la tableta para comenzar. Bien, ¿ya se está visualizando la tableta, jóvenes? Sí. Bien. ¿Qué es lo que sucede entonces, ya usando esta información o este teorema o proposición, como quieran llamarle? Yo lo que tengo que hacer aquí ahora para checar que Q es un subespacio de R2 con estas dos operaciones, ¿qué me dirán al respecto? De acuerdo. R2, voy a poner aquí esta suma, esta multiplicación y R. ¿Sí? Espacio vectorial. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, bueno, sean, voy a dar, en este caso, P y Q, que están en mi conjunto, tal que P es de la forma P1, P de 2 y Q de la forma Q1, Q de 2. ¿De acuerdo? A partir de eso, lo que yo voy a hacer es dar un escalar y sea A un número real, jóvenes. ¿Qué es lo que sucede con esto? Bueno, entonces voy a tomar A por P más Q. A partir de eso, lo que yo hago es lo siguiente. Tomo A, sustituyo lo que vale P, sustituyo lo que vale Q, y entonces me aboco a verificar que está ¿dónde? En Q. Aquí, en esta primera expresión, voy a sustituir. Y según lo que nos dijeron, esto es igual a ¿quién? A P1 a la A, P de 2 a la A, más Q1, Q de 2. ¿No? Ahora aplico mi definición de la suma. Voy a tener lo que es P1 a la A por Q1. ¿Vale? Después acá voy a tener P de 2 a la A por Q2. Ahora tengo que analizar lo que está ahí presente. ¿Qué es lo que voy a tener, jóvenes? P1 a la A y Q1 sabemos que son como positivos. Esto, por cerradura de positivos, me implica que P1 a la A por Q1 es como positivo. Entonces, esta primera componente es positiva. P de 2 a la A por Q de 2 a la A también va a ser positiva, dado que P de 2 a la A es positiva y Q de 2 a la A, Q de 2 es positivo. Vean entonces cómo el checar los 8 axiomas ya no es necesario. Aquí solamente estamos tomando ¿qué cosa? Esto. Que esta expresión, en realidad, esto implica que A por P más Q pertenece ¿a quién? A Q. Es decir, cerrado. Es decir, Q
es un subespacio de R2. ¿Alguna pregunta con esto, jóvenes? No, ninguna. Es más fácil así que demostrar las 8. Y de eso se trata, ¿eh? De eso se trata, Víctor. De hecho, la primera parte, como dicen, alguna vez la tienen que hacer. Eso es un hecho. Pero véanlo de esta manera. Yo creo que puedo evitarlo al compartirles lo que es cómo se están verificando los 8 axiomas a partir de la combinación lineal, para que ustedes tengan un poco más claro cómo es que van a manipular eso. Pero créanme, ya trabajaron con la parte tediosa que fue verificar que algo es un espacio vectorial, ¿no, Víctor? Aquí ya lo trabajan, ya lo tienen, ya saben qué hacer. Y entonces ahora nos estamos facilitando la vida con la caracterización a través de una combinación lineal. Busco otro ejercicio, jóvenes, para que Profesor, esto tengo una se duda. vaya aclarando. ¿Qué pasó? En la definición de espacio vectorial, cuando hay una propiedad que nos habla de la existencia del vector cero y nos dice que ese vector cero tiene que pertenecer a nuestro conjunto. Pero en este caso, en Q, por ejemplo, no veo manera de que exista el vector cero porque estamos agarrando elementos Pero es estrictamente que mayores aquí, que cero. pero recuerde que el cero cambia dependiendo de su suma y su multiplicación escalar. Eso es muy importante, porque Ok. todo depende mucho de su suma y su multiplicación. Usted está pensando así porque está pensando en una suma usual o una multiplicación escalar usual, ¿de acuerdo? Entonces, Ujú. sí es muy importante entender quién es nuestro cero ahora en este conjunto, pero cambia. Ok. ¿Y cómo se haría el vector cero en este caso? A ver, usted mismo, ¿cómo se lo imagina? Recuerde que quiere sumarlo. Quiere un vector que al sumarse, ¿de acuerdo? Y vea, buena observación, porque con esto que tenemos y por la definición de la suma, porque a partir de eso, ¿quién podría ser su vector cero o su candidato? Vean cómo ya las cosas no van cuadrando, por decirlo así. Nada más piensen en la suma como está definida. Pues sería un escalar cero, ¿no? Recuerde que el No. escalar cero no puede vivir en el espacio vectorial, salvo que el espacio vectorial sea el mismo campo de escalares. F. ¿Quién creen que sea? O sea, tengo que conseguir el cero a partir de la suma, que en este caso la suma es una multiplicación, ¿no? Algo así. Ajá. ¿Quién cree que sea su cero ahora? De hecho, ¿qué están visualizando? ¿Están visualizando el texto, jóvenes, o la tableta? La tableta. La tableta. Bien, entonces, lo que yo haga en la tableta lo están viendo ustedes. ¿De acuerdo? Les voy a poner lo siguiente. Resulta que ahora yo quiero X, Y, que está en Q, y quiero un elemento, llámele, no sé, X0, Y0, de tal manera que X, Y más X0, Y0, esto es igual a X, Y, jóvenes. ¿Creen que esto ya me permita decir quién es mi vector cero en mi nuevo espacio? ¿Quién creen que les va a servir? ¿Puede ser el 1? ¿Por qué el 1? Usted no me diga puede, usted dígame es el 1,1, pero ¿por qué? Pues que, o sea, si vemos cómo está definida la suma. Ajá, como una multiplicación, ¿no? Lo que se tomaría X por X0. Y vea que a partir de eso, su propuesta fue buena, porque entonces tomo X0 como ¿quién? 1,1. Vean que este es su cero en su nuevo espacio vectorial. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dependiendo de la suma y la multiplicación, nosotros tenemos nuestra identidad aditiva y también tendríamos a nuestro inverso aditivo. ¿Están de acuerdo? Porque entonces, ¿quién es su inverso aditivo aquí, jóvenes? -1. No, porque recuerden una cosa, ahora lo que yo quiero es que x, y más, voy a poner x1, y1, eso sea igual a quién? A mi cero, ¿están de acuerdo? Pero mi cero, ¿quién es? 1,1. Eso es muy importante, ¿eh? Ese es mi cero, aquí lo estoy marcando. Y entonces, ¿quién creen que sea su inverso? ¿Quién es x1 y quién es y1 sin problema alguno? No teman, contesten. Ya creo que ya tienen la respuesta. ¿Quién? ¿Cero? No. Ahora déjeme ver quién me contestó porque creo que en el chat no lo estoy. Ah, ya Víctor ya contestó. En realidad, el 0 es 1, 1. Está muy bien, Víctor. El -1 no creo que le sirva a Víctor. No, aparte ¿Qué deben sea? ser positivos, ¿no? Deben ser No, positivos. era el vector a la -1. Se vaya. Por ejemplo, Bueno, en si este fuera caso ya sé lo que quiere decir. 1 sobre X y 1 1 sobre sobre, Y, ¿no? nuestra 1 sobre X y 1 sobre Y. Exacto. Y vean que estos, ¿cómo son? Son positivos. ¿Porque qué es lo que hacen? Ah, sí, porque entonces por mi definición de suma, entonces cuando yo multiplico X por X a la -1 o Y por Y a la -1 me da ¿quién? 1, 1. Y es el 0. Aquí no hay que confundirnos, jóvenes. ¿A qué me voy? Cuando nosotros presentamos ejemplos de espacios vectoriales, nosotros en su momento habíamos dicho lo siguiente. Un subespacio tiene una característica muy importante. Y la característica es que siempre pasa por ¿quién? Por el 0. Pero esto se cumple siempre y cuando tenga la suma usual y tenga la multiplicación escalar usual. Pero si yo cambio de suma y de multiplicación escalar, yo no esperaría ya esto, ¿eh? Y este ejemplo me está dando la respuesta, porque mi 0 cambió, mi inverso cambió. Ya no es lo que pensábamos antes, que era -2 o -3, ¿no? Sino ya se dieron cuenta que son los inversos multiplicativos. ¿Sí? ¿Alguna duda aquí, jóvenes? Profe, ¿Todo bien? ¿Qué pasó? entonces, si yo tengo un conjunto que está contenido en el vector principal, por así decirlo, ¿no? O sea, el espacio vectorial principal. Ajá. Ese conjunto no es un espacio vectorial, pero podría hacerlo si yo le cambio la suma y la multiplicación escalar. Así es, Jonathan. Ya lo dijo usted, podría hacerlo si cambio mi suma y mi multiplicación escalar. Muy bien. ¿Sale? Vean que todo eso, los libros luego no lo dicen. Esto lo estamos concluyendo nosotros con este ejemplo que analizamos. Si yo cambio mi suma y mi multiplicación, porque ¿qué es lo que me diría Jonathan así, siendo quisquilloso? Me diría, ¿sabe qué, prof? Si yo tomo Q y tomo R2, pues sé que son subconjuntos, pero con la suma usual y la multiplicación usual, ¿qué me contestaría Jonathan? ¿Es Q un subespacio? No, ahí no. Ya no, porque entonces, cuando yo los haga interactuar, resulta que el inverso aditivo tiene componentes que negativas, ¿no? Y el 0 resulta que no tiene componentes positivas. Entonces, con estas, ya no tengo lo que es que un subespacio. O ¿Alguna duda, sea, jóvenes? por poner un ejemplo, digamos que en un espacio vectorial 5 por 2 es 10. Pero si yo en otro digo que 5 por 2 es 3, ya es otro espacio vectorial. Así es, porque usted ya está cambiando su forma de multiplicar. Es Ah, lo mismo que en su momento, y de hecho, eso que usted me está diciendo, es lo mismo que pasó ayer con la discusión del ejercicio que nos propuso Rubén. Si yo cambio la estructura en el conjunto, las cosas cambian por completo, ¿sí? Ahí el cómo sumamos o cómo multiplicamos le dan un giro total a la estructura algebraica del espacio. Eso es muy importante.
¿Dudas, jóvenes? Antes de escoger otro problema. Entonces, en resumen, es un subespacio vectorial si cumplen las características o los axiomas, pero se suma o ¿cómo se llama? Su suma y su multiplicación se definen diferente. No lo quisiera ver así, Yacine. Yo quisiera que usted se diera cuenta que sí, en su momento hay dependencia con respecto a la suma y a la multiplicación. Por eso es que en la definición se hace énfasis en eso. El subconjunto es un espacio vectorial sobre B, espacio vectorial ya con una suma y una multiplicación definida. ¿Sí? Ahí es donde enfatizamos, sobre esa suma y esa multiplicación. Vea que en este caso, en el ejemplo que analizamos, de hecho esa suma y esa multiplicación en R2 me cambió de posición al 0, si lo quiere ver así. Ajá. Sí, el 0 ya no era lo que nosotros habíamos pensado. Pero si yo pongo la usual, el 0 sí es el que ustedes conocen, el 0,0. Entonces la suma y la multiplicación escalar sí están jugando un papel importante para caracterizar a un conjunto o a un subconjunto si es o no un subespacio o espacio vectorial. De hecho, la clase de ayer ven que les di algunos ejemplos, cómo cambiábamos la suma y la multiplicación. Y ahí es donde nos dimos cuenta que nanay, ¿no? Ahí podríamos fallar en ese aspecto. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Bueno, entonces permítanme dar otro ejemplo. Vamos a, déjenlo, aquí tenemos otro. Se está visualizando todavía la tableta, ¿verdad? Si o no se visualiza, jóvenes. Sí. Yo escribo, Sí, lo veo, profe. Está en blanco. Bueno, recuerden que si no me detienen, yo me sigo. Ya después, si se quejan, yo no les hago caso. Ajá, permítanme tantito. Vean que ya tengo H. La H lo estoy definiendo como una cuatrotupla, ¿no? Es decir, es un subconjunto de R4. ¿De acuerdo? Aquí, R4 tiene lo que es la suma y la multiplicación escalar usual. Usual, recuerden que entendemos por la suma de componente a componente o que el escalar afecta a cada componente respectivamente. ¿Sí? Queremos checar si H es que un subespacio. Ven que a partir de esto, jóvenes, de entrada nosotros necesitamos garantizar ¿qué cosa? Que el 0 esté ahí. De hecho, yo podría irme directamente con la combinación lineal y checar directamente si la combinación lineal está en el conjunto H. La otra es, ¿qué cosa? Checar si el 0 está. ¿Por qué el 0 sí va a estar aquí, jóvenes? Pues porque ahora todos son reales, ¿no? Bueno, A y B son reales. Entonces puedo jugar De así. hecho, sí, ve que el A, B y son reales y todas las 4 componentes son reales. Pero ¿qué característica tiene el 0? ¿Cómo es? En este caso, si estoy hablando del 0 en R4. A ver, aquí alguien ya me contestó. Vamos a ver qué responde. Ven aquí Rubén me dice, y qué buena observación. Y vean lo que pasa. El 0 en R4, jóvenes. En R4, nuestro 0, ¿quién es? 0, 0, 0. Y aquí voy a complementar con lo que escribe Rubén. ¿Esto qué implica? Que A es igual a B y B es igual a ¿quién? A 0. Ahora, si está en H, tendría que cumplir con lo que tenemos aquí.
Recuerden que este es el vector que me está caracterizando aquí al H. ¿Y qué es lo que va a pasar? Verlo de esta manera. 0, porque eso vale a, menos 3 por 0. ¿Cuánto me queda, jóvenes? 0. 0. Entonces la relación que tengo aquí, vean, ahí está. 0 menos 0, porque B vale 0, ¿me da cuánto? 0. ¿Se cumple la relación? Sí. Y entonces resulta que el 0 sí está en H. Ya tenemos un punto a favor. El 0 está en H. Entonces, al menos ahí no le podemos escarbar y decir, ah, si el 0 no está, entonces automáticamente H no es un subespacio, pero sí lo está. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a dar U y vamos a pensar que U tiene las siguientes componentes. De hecho, aquí sí es muy importante tener cuidado cuando damos U en el H. Permítame tantito. Voy a dar U y W en H. ¿Qué me dirían al respecto? De entrada, me dirían lo siguiente, U es de la forma, y escribo esto. Voy a poner lo que es A1, B1. Por aquí, se me olvidó un poquito lo que escribí hace un momento. Ajá. Que es A1 menos 3B1. Y por acá era B1 menos A1, A1, B1. ¿De acuerdo? Eso es lo que vale el U. ¿Algún problema ahí, jóvenes? ¿Vamos bien ahí? ¿Es A1 y B1? Sí. Ahorita estamos caracterizando a U de esa forma, ¿no? Porque recuerden que esos elementos en H se están caracterizando a partir de solamente dos valores, A y B. Aquí yo le llamé A1 y B1. Para W hacemos lo mismo. Vamos a tener A2 menos ¿quién? 3B2. Y por acá voy a tener B2 menos A2. ¿De acuerdo? Y acá voy a tener A2, B2. Ahí está. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, ahora lo que voy a hacer es tomar un escalar. Para no confundirlos, voy a tomar un alfa que está en R. Y entonces voy a tomar la combinación alfa U más U, más W. ¿Qué quisiéramos aquí, jóvenes? Que esta combinación lineal, cuando comencemos a vaciar nuestra información, en realidad las componentes sean de este tipo, así como las tenemos aquí, ¿no? ¿Qué es lo que sucede entonces? De entrada, vean lo que va a suceder. Vamos a empezar a sustituir, tendría alfa, por aquí tengo A1 menos 3B1, B1 menos A1, A1, B1. Ahí está. Más A2 menos 3B2. Voy a tener ahora lo que es B2 menos A2. Y finalmente voy a tener aquí A2, B2. ¿De acuerdo? Y comienzo a aplicar mis operaciones. Aplico primero mis operaciones en este vector. Y lo que yo voy a tener así automáticamente va a ser ¿qué cosa? Voy a tener aquí alfa 1 menos 3 veces alfa B1, B, corrijo, alfa B1 menos alfa A1, coma, alfa A1, alfa B2, B1. Y repito lo del vector W. A2 menos 3 B2, coma, B2 menos A2 menos, bueno, coma, A2, B2. ¿Ya se dieron cuenta hacia dónde vamos? De hecho, ¿qué va a pasar aquí?
Si ustedes lo notan, lo que vamos a tener aquí, jóvenes, ahora sumamos porque tenemos la suma usual. Al sumarse, voy a tratar ya de ir asociando los términos para que me quede una expresión muy parecida a los elementos en H. ¿A qué me refiero? Vean que voy a tomar estas cosas. Entonces, mi primer componente, tomando a consideración lo que tengo aquí, va a ser alfa A1 más A2. ¿Sale? Ahí está. Menos alfa 3B B1, B2, B1, más, aquí voy a poner B2. ¿Sí? ¿Ya vieron lo que pasó? De hecho es 3. Aquí está. Cierro la componente. Ahora me voy con la segunda componente. Voy a tener alfa B1 más B2 menos alfa A1 más A2. Cierro. Siguiente componente. Voy a tener alfa A1 más ¿quién? Vean lo que pasa. Aquí tengo alfa 1 por A2 más A2. Coma. Siguiente componente, jóvenes. Alfa B1 más, en este caso, voy a tener B2. Ahora vamos a comparar. Vean que de entrada, lo que aquí yo tengo es este numerito y este otro. Si yo, por ejemplo, a estos números los renombro y ahora los llamo, no sé, les voy a llamar, ¿qué les gusta? Voy a llamar Z1, que por definición va a ser igual a alfa A1 más A2, y Z2 por definición va a ser alfa B1 más B2. Entonces, todo lo que aquí tuve, todo esto, aquí lo estoy encerrando, tendría que ser igual, y ahora comienzo. Vean que de alguna manera, jóvenes, aquí tengo alfa 1 más A2, es lo que tengo aquí. Entonces tengo Z1 menos, aquí yo podría factorizar el 3 y tendría 3 alfa B1 más B2. Vean quién es. Entonces tengo menos 3Z2, coma. Me voy de este lado, tengo alfa B1 más B2, que es Z2, menos alfa 1 más A2, que es ¿quién? Z1. Se cierra la coma aquí. Y me voy con ¿quién? Con Z1, Z2. Vean la forma de este vector. Y ahora díganme, ¿esto implica qué cosa? Que mi alfa U más W, ¿dónde va a estar? Va a estar en H. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Oh, ¿qué magia? Muchos subíndices. Aquí recuerden que sí tienen que poner los índices que ustedes crean necesario. ¿Por qué? Porque de entrada, vean que cuando definimos U, es importante caracterizar a U para que no se confunda con quién, con W. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Por eso es que hago distinción. Recuerden que hay como a veces son arbitrarios. Si yo doy un U, ese U tiene una forma, pero la forma que va a tener en realidad es lo que aquí yo escribí, esto que están visualizando. Para el W pasa algo similar, ¿de acuerdo? Aquí el A2 y el B2, véanlo de esta manera. Podría ser A1 y B1, podría ser, nada me lo impide. O podría ser diferentes los 4, o podrían ser 2 iguales,
y dos diferentes. No pasa nada. Aquí más que nada lo importante es que se entienda que estamos tomando dos elementos arbitrarios de ¿quién? De H. Ya con estos índices, lo que hacemos después es ver cómo se comporta la combinación lineal con la suma definida. Vean que en su momento, cuando yo comencé a hacer el análisis aquí, jóvenes, lo único que hice fue sustituir la expresión de U y de W. Comenzar a sumar, que fue todo ese proceso largo, y entonces, vean lo que pasa. Finalmente, esto que encerré es lo que yo tengo como resultado final de manipular las componentes. Pero no terminé ahí. Es decir, a partir de lo que tengo ahí, no digo, ah, sí, ya se tiene. No, necesito yo recobrar la forma de los elementos en H. Por eso es que defino Z1 como alfa A1 más A2 y Z2 como alfa B1 más B2. Vean que a partir de eso, entonces, lo de arriba ya tiene la forma de los elementos en H. Eso es lo que queremos nosotros, que el elemento resultante tenga la forma de los elementos en H. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Y ya para rematar, nomás se tendría que escribir H es menor o igual a... Así es. Con esto, como usted dice, rematando, conclusión, H es menor o igual que ¿quién? Que en este caso de R4. Es un subespacio. Vean que con esto ya tenemos otro ejemplo de subespacio para lo que es R4, con la suma usual. ¿De acuerdo? Yo tengo una duda, pero ¿por qué dejarlas en Z y no dejarla como ya la desarrollada? Sí. Porque Yacine, yo le voy a regresar. Véalo así. Yo soy bien malvado. Y le borro esto. De aquí, ¿cómo concluye esa pertenencia a Yacine? Diríamos aquí la pregunta, ¿cree usted que es obvio de ahí la pertenencia en H, Yacine? Pues... Y podría decirle, ahora vea, recuerde que los maestros solamente buscan un error, por muy insignificante que sea. Porque si aquí rematamos diciendo, ah, es obvio, se tiene, ups, dirían que es carne fresca para el maestro. Ya se dio cuenta que no es tan obvio tener esa caracterización. Al final, es notación nada más, Jessy. Y la notación nos permite entonces, vea lo que aquí yo estoy remarcando. Tener esta estructura, esta forma, Jessy, porque así es como usted está caracterizando los elementos en H. Vea que lo que tiene Z1 menos 3Z2, Z2 menos Z1, y diría usted, pero a ver, vamos para atrás. Véalos, Yacine, aquí están. De ahí la importancia de que no se guarde nada. Aquí recuerden algo, jóvenes. Y véanlo de esta forma. Al menos en este curso, ninguno somos expertos en álgebra lineal. Ninguno, incluyéndome yo. Entonces, no pequemos de soberbia el no escribir los desarrollos, porque dirían ustedes, ay, prof, pero pues es que, ¿por qué nos complica la vida? Véanlo de esta manera, algo se tenía que perder. Me refiero, ya no les pido que verifiquen 8 axiomas, solamente les estoy pidiendo que verifiquen una sola propiedad. Y esa propiedad, pues traten de hacer su desarrollo de tal forma que se permita entender todo lo que ustedes están ahí plasmando o las ideas que tienen ustedes ahí plasmadas, jóvenes. ¿De acuerdo? Entonces, sí es muy importante que al menos en este tipo de situaciones, sí se rescate lo que ustedes quieren tener. Porque como les digo, si yo me voy con esta expresión, esa expresión, vean, ya es parecida a esa, ¿no?
ya no es de que yo voy a adivinar que tengo que aplicar distributividad o que tengo que aplicar asociatividad. No, ya estoy de alguna manera dándole su toque final al problema. ¿Preguntas? O sea, tal vez sea un poco redundante, pero la clave aquí es buscar algo parecido a lo que nos están dando en este caso H. Al conjunto H, exacto. Sí, eso es muy importante. Checar algo que sea muy parecido a lo que es el conjunto H. O sea, es llegar a H. No sé si me estoy dando a entender. O sea, es desarrollarlo todo y volver a H. Digamos, no tanto volver a H, más que nada, véalo así, Yacine, a reconstruir a H con ese nuevo vector que usted está proponiendo o ese nuevo elemento que está proponiendo. Permítame tantito para que se aclare más todavía el asunto. Vea, yo no puedo cambiar el H ahorita. Y les podría decir, a ver, jóvenes, como ya trabajar con subespacios, yo sé que ustedes ya lo dominan bien. Ahora le voy a proponer al H de la siguiente manera. Voy a dar H de la forma 2t, 0, t, tal que t es un número real. ¿Sale? ¿Qué es lo que pasaría aquí? De hecho, dejen corrijo porque me quedó muy feo. Ahí está. Vean la forma de H. De hecho, aquí nuevamente tenemos la pregunta. ¿El 0 está ahí? En sí, ¿podrían darme un elemento que esté en H que no sea el 0? ¿Qué me dirían ustedes aquí, jóvenes? T es cualquier número real, ¿no? Podría dar T igual a ¿quién? A 1. Y entonces, un vector en H que esté asociado a T igual a 1, pues solamente es cuestión de sustituir, ¿no? Tendrían que 2, 0 y menos 1. Entonces, 1 está asignado ¿a quién? A 2, 0, menos 1. Podría dar T igual a 2 y hacer lo mismo, evaluar. Entonces voy a tener 4, 0, menos 2. Cuando yo doy el 0, que en este caso es cuando T vale 0, ¿qué es lo que me dirían? Pues voy a tener 2 por 0 me da 0, 0 y menos 0 me da ¿qué? 0. Entonces automáticamente el 0 está ¿dónde? Aquí. Y así podría jugar. Podría darle raíz de 3 y ver qué vector le tengo asignado. Voy a tener 2 veces raíz de 3, 0 menos raíz de 3. Con esto, ¿qué es lo que está pasando? Lo que nosotros ya habíamos dicho en su momento. Si yo quiero ver cómo se comporta el subespacio, resulta, y bueno, no es el plano cartesiano, es R3. Tengo 2, 0, menos 1, ¿no? Entonces aquí jugando un poquito más, tendría que empezar yo a encontrar esos vectores. Entonces empezar a ubicarlos y eso es lo que yo voy a tener. Pero vean que en realidad nunca voy a terminar porque T es un número real arbitrario. Entonces en realidad mi conjunto H es una infinidad. Pero ¿qué es lo que va a suceder, jóvenes? Si yo doy cualquier elemento arbitrario, es decir, si ahora tomo U y W en H, con esa nueva característica, yo sé que las componentes de U y de W cumplen ¿con qué? Con lo que está caracterizando al H, que es esto. Pero entonces, de ahí la importancia de que si yo tomo un alfa por U más W, pues yo quisiera que este nuevo vector también aquí tuviera un 2 por un número, llámele un R. Aquí un 0 y por acá ¿quién? Menos R. Si yo lo puedo ver así, jóvenes, ya terminé. Es decir, esto está en H y por lo tanto H es que un subespacio, en este caso de R3. ¿Se entiende mejor esta parte, jóvenes?
Sí, ya más o menos. Y de hecho casi todos los problemas que en su momento van a trabajar sobre subespacios, créanme que no hay que buscar mucho. Algunos están caracterizados a través de esas relaciones lineales entre sus componentes. Es más, yo podría decir lo siguiente, jóvenes, así a simple vista. ¿Qué podrían decirme si yo, por ejemplo, tomo H de la siguiente manera, definido como, voy a darlo así, voy a tener T cuadrada, coma T, tal que T es un número real. Así, sin hacer nada. ¿Creen que esto sea un subespacio? Sí. Sí, ya tenemos un sí. ¿Quién dice sí, jóvenes? Sí. Bien, tenemos un sí. Otro sí. Vamos a ver si en el chat alguien dice algo. Muy bien, aquí ya Rubén nos dijo que no. Bien. ¿Quién quiere opinar? Y ahorita no pasa nada, ¿eh? No estamos evaluando. ¿Qué le diría su intuición con lo que hemos trabajado? Sí, porque pues, en primera tiene al cero, ¿no? Tiene al cero, muy bien. Ahora Rubén, bueno, Rubén no nos va a contestar porque creo que no le sirve su micrófono. Dígame, Rubén, ¿qué argumento damos aquí para que nos crean que eso no es un espacio vectorial? Ah, sí tengo micrófono. A ver, Rubén, lo escucha entonces. Pues creo que no es, bueno, con escalares, ¿no? ¿Va a haber algún problema? No va a haber problema con escalares, está muy bien. ¿Pero qué cree que pase? ¿Dónde va a haber problemas, Rubén? No, bueno, no problema, sino ya cuando demos nuestro C alfa más beta, pues creo que no queda de la forma T cuadrada al principio y al otro T nada más. Vean lo que pasa y lo que contestó Rubén. De entrada, jóvenes, de hecho aquí es donde le damos realce a la palabra lineal. ¿Por qué? Como dice Rubén, si yo doy U de la forma, no sé, U1, U2, y doy W de la forma W1, W2, ¿qué me dicen? Y no me voy a meter con escalares ahorita, ¿vale? Voy a tomar U más W con la suma usual. De entrada, ¿qué me dirían ustedes? Ah, bueno, pues es U1 más W1, U2 más W2, ¿no? Sin embargo, si yo estoy caracterizando elementos que están en el famoso H, ¿qué es lo que sucede? Si este elemento estuviera en H, jóvenes, tendría que cumplirse lo siguiente. De entrada, tendría que poner aquí 1 más W1 al cuadrado, coma, doble, en este caso voy a poner aquí W. Espérenme tantito. Ahorita voy a checar esa parte. Pero vamos a dejarlo así mientras. Así son sus elementos. Así están caracterizados. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, nos trabajamos con el U? Ah, pues ya se dieron cuenta que el U es ¿quién? Es 1 al cuadrado, coma 1. W, ¿quién es? W1 al cuadrado, coma W1. Esa es la manera, ¿no? Si yo lo sumo, al sumarlos, voy a sumar esta cosa. Pero entonces comparen, ¿es lo mismo esta que esta? ¿Se tiene la igualdad? No. No. Eso es lo que me da la torre, jóvenes. De hecho, el tener un cuadrado o el tener un coseno evaluado en una de las componentes, una tangente, una exponencial, evaluada en una de las componentes, automáticamente ya no tengo lo que es un subespacio. Es decir, el término lineal juega un papel importante. Lineal, más que nada, porque no estamos trabajando con entes donde aparezcan potencias o no estamos trabajando con entes donde aparezcan cosenos, tangentes, exponenciales o logaritmos naturales. Toda expresión que tengamos ahí tiene que hacer uso de una relación lineal. Entonces, vean que a partir de eso,
de entrada nosotros podríamos responder que no lo es así, solamente observando la caracterización del conjunto. Y ya después lo verificamos. Pero con esto ya de entrada tenemos una idea. No es un ¿qué? Un subespacio. ¿Alguna duda, jóvenes? No, profe. Bueno, creo que ya vamos aclarando un poquito más lo de los subespacios. Yo creo que la clase de mañana, para responder la duda que tuvo su compañera, porque de todos modos la parte técnica tenemos que trabajar a la parte teórica para que nos quede un poco mejor este concepto de subespacio. Jóvenes, les deseo una excelente tarde. Nos vemos mañana para continuar con lo de subespacios de un espacio vectorial. Hasta luego, profe. Hasta luego. Cuídense mucho. Buenas tardes. Profe.